Fraga en Éxitos. Con Carlos Fraga. Circuito Éxitos. Muy feliz día tengan todos ustedes, o feliz noche, mejor dicho, para todos ustedes. Espero que la estén pasando muy bien y que la sigan pasando lo mejor posible. Usted está en Fraga en Éxitos, estamos felices de recibirlos y el tema de hoy es cómo son los otros en mí. ¿Cómo son los otros en mí? Es un gran tema porque tiene que ver con la percepción. Volvemos al tema de la percepción. Y el tema de la percepción es importantísimo. ¿Cómo son los otros en mí? Entonces, vamos a hablar de este tema. Tenemos mucho que conversar. Antes recuerdo que Jonathan Aguilar está en el control técnico, que en la producción está Jessica Ferrer, Verónica Pérez, Michelle Cabrera, Paula Muciotti, Gabriel Planas y Daniela Pérez. Edición y montaje está Ismael Medina y en la gerencia Yohara Paredes. Todo el contenido de esta radio usted lo puede conseguir en mundour.com o en sus cuentas de Twitter, Instagram y Threads, MundoUR @MundoUR. Mis redes sociales, @Fraga Carlos en Instagram y en Twitter y Threads. Carlos Fraga Oficial, un canal de YouTube lleno de contenido para todos ustedes. Más de 200 videos en diferentes formatos con solo suscribirse. Suscribirse es gratis, es fácil, es sencillo. Por favor, suscríbase, no le van a pedir nada, es totalmente gratuito. Y va usted a hacer crecer mucho todo lo que es la comunidad. Bien, tenemos otro Carlos Fraga Oficial en TikTok y tengo un Spotify con el usuario Carlos Fraga. ¿Cómo son los otros en mí? Es importante porque en todo lo que es el conocimiento humano, el conocimiento relacional humano, cómo yo me relaciono con el mundo, hay dos fuerzas de choque. La fuerza es cómo yo percibo a la persona, ¿ok? Y esa percepción, luego, cómo la contrasto conmigo y con la energía que se emana de el contacto de nosotros dos, que puede ser totalmente distinto de lo que yo veo afuera. Por eso hay personas que a usted, con las cuales usted no se lleva bien, con las cuales usted ha tenido 100.000 encontronazos, y te vas a encontrar con otras que tienen más tiempo que tú, siendo asiduos de esa persona, y que te dicen, ay chico, qué raro, porque conmigo nunca ni un sí ni un no, conmigo todo bien. Y eso va a depender de una cantidad enorme de factores, que por supuesto son importantes tomar en cuenta, porque puede estar hablando de una parte mía que de repente puede ser muy conflictiva, hay que ver de qué se trata. Esto es lo que quiero yo decir hoy. Porque si yo quiero tener relaciones conscientes, si yo quiero tener vínculos sanos, si yo quiero tener relaciones no violentas, si yo quiero tener relaciones que verdaderamente incluyan al otro y lo respeten en su justa medida para así ser yo respetado, tiene que haber todo esto. Por lo tanto, cómo son los otros en mí es realmente importante y tiene que ver con la percepción. Nosotros somos percepción. La percepción genera una creencia. Esa creencia de alguna manera se instala y esa instalación hace que eso se vuelva un paradigma. Y ese paradigma va a determinar cómo yo me muevo, cómo yo amo, cómo yo siento, cómo yo vivo, todo lo que es mi mundo relacional. Por eso es fundamental que esto lo veamos. Hay personas que pueden ser como amigos extraordinarios. Y de verdad, de esas personas ricas que provoca invitarlas para todas partes, que tú lo ves con un cariño, con una generosidad, con una apertura, con un humor para con el mundo de los amigos extraordinarios. Y de repente un día quieres tener con esa persona un espacio íntimo, o o te enamoras de esa persona, o de alguna manera buscas, y te encuentras con un ser que es casi monstruoso. Sí, y tú dices, ¿qué pasó aquí? Bueno, ahí lo que pasó es que el ser humano es una suma de muchos elementos. Esos elementos se vuelven energía y esa energía en muchas oportunidades hace choque. Y no hace choque por mal, inclusive hace choque para que tú descubras cosas en esa interacción. Pero se suceden y esa sucesión de cosas es importante verla con los ojos de quien quiere crecer,
con los ojos de quien quiere de verdad enarbolar una cuestión bien crítica y bien consciente en torno a mí. Entonces, aquí tenemos que ver cómo son los otros en mí, cómo se mueven los otros en mí, cómo actúan los otros en mí, para saber entonces cómo yo poderme actuar en torno a ellos. Así que esto es un tema apasionante porque te permite ir viendo que tú eres el factor que va moviendo tu mundo de relaciones. Y ese factor que va moviendo tu mundo de relaciones tiene que ver también en qué te detienes, qué te llama la atención, qué es para ti importante, qué es para ti fundamental, qué es para ti odioso, porque todo eso va a conformar el que estas personas que se están moviendo en torno a ti sean personas que te generen, te quiten o simplemente queden en un punto. Por eso hay gente que nos llama la atención y gente que no nos llama la atención. La gente que más nos llama la atención son las personas que de alguna manera en las cuales depositamos una serie de expectativas y sobre todo expectativas de cosas que yo no he cumplido, pero sin embargo que veo cumplidas en ti. Es decir, cómo tú has resuelto tu conflicto viniendo de una familia tan disfuncional, porque yo la conozco, y cómo tú eres un individuo tan gracioso, tan externo, tan abierto, tan dado, y como yo, que vengo de una familia también tan disfuncional como la tuya, no lo he podido hacer. Entonces, al verlo en ti realizado, hay algo de ti que me llama profundamente la atención. Y todo esto es inconsciente, porque la mayoría de los juegos de atracción son juegos de profunda inconsciencia. Porque lo atractivo a nivel sensorial no necesariamente es lo más importante. Lo importante es lo atractivo a nivel inconsciente, que es una cosa que a mí me encanta ese ser. Y tú no entiendes por qué te encanta ese ser. Bueno, porque ese ser de alguna manera ha resuelto cosas o ha dilucidado cosas o ha expresado cosas que tú de alguna manera has estado mucho tiempo viendo cómo las dilucidas, viendo cómo las compones, viendo cómo las arreglas, viendo cómo las pones en el lugar adecuado. Y esa persona lo logró. Y esa persona entonces tiene hacia ti una cosa. Fíjense que en todas las teorías de pareja, ¿por qué yo me enamoré de quien me enamoré? Siempre aparece, siempre lo que se ha investigado hasta el momento, por lo que yo conozco que se ha investigado hasta el momento, tiene que ver con eso. Ni siquiera que tú hagas lo mismo que yo, no. Que pareciera, por eso esa ley de coincidencia y todas esas cosas de que hablan los horóscopos de compatibilidades terminan siendo una cosa absolutamente superficial. Yo no necesariamente me relaciono con personas que compatibles conmigo. Lo que va a buscar como primer punto de buscar relacionarme con alguien es que yo veo en ti, siento en ti, percibo en ti que eres una persona que ante una situación parecidas a las que en mi vida han pasado, tú has sabido cómo cabalgarlas y cómo resolverlas. Por lo tanto, te me vuelves absolutamente atractivo. Como amigo, como socio, como persona, como pareja, como cama, como lo que tú quieras. Entonces, es importante que esto lo veamos. Por eso es tan importante en las relaciones detenerse. Porque cuando te vas dejando llevar por la febrilidad y por la pasión, tú terminas totalmente arropado. Y cuando te quedas arropado, te quedas absolutamente sin nada. Por eso, fíjense ustedes, si ustedes ven la película extraordinaria por demás, que acaba de arrasar en los Goya y que seguramente arrasará en algún momento en los Oscar, que es la Sociedad de la Nieve, que es de la historia de los sobrevivientes de los Andes, pero es una historia llevada a un punto de absoluto realismo ya después de tantos años, pues fue en los 70. Tú lo que vas viendo es que como la tragedia, que es una tragedia lo que se vive, porque de 72 personas terminan quedando solo 14, creo que el número es ese. Tú lo que vas viendo es una hermandad que se va dando entre ellos, porque de alguna manera ellos tienen que solucionar el día a día. Entonces, ver cómo los demás solucionan cosas que a ti te costarían y que tú se les solucionas a ellos cosas que a ellos les costaría y que van haciendo un entramado y un equipo y un entretejido perfectamente en pos del objetivo, que es sobrevivir y salvarse. Eso hace una relación totalmente entrañable.
totalmente estrellada, porque todos estamos aterrados, todos estamos totalmente aplastados por la situación, estamos en el medio de una cordillera totalmente nevada, no hay posibilidad, dejaron de buscarnos, tenemos más de 15 días, no hay comida, es decir, no hay agua, es decir, estamos en una cosa absolutamente terrible todos, pero sin embargo cada quien va solucionando cosas y van abriéndose campos de yo haría lo mismo y no se me ocurrió. Esa frase de yo haría lo mismo y no se me ocurrió es una frase absolutamente relacional o de atractivo relacional, inconsciente. Esa persona hizo lo que a mí no se me ocurrió hacer en la misma situación que ella. Por lo tanto, tiene de mí toda la admiración y tiene de mí toda la posibilidad de que nos convirtamos en una relación. Si tú eso lo llevas a todas las instancias, vas a encontrar un punto en común, porque esas personas van tocando áreas de ti. Voy a recordar que nosotros los seres humanos venimos inevitablemente de una historia personal. Esa historia personal es individual, pero lleva una cantidad de elementos que son absolutamente individuales. Luego todos esos vienen matizados por todos los condicionamientos sociales, por todas las normas sociales, por todas las religiones, por todos los hechos traumáticos, ¿ok? Llámese heridas, llámese experiencias vividas de maneras distintas, lo cual hace que mi moral, que lleva todo eso adentro, no puede ser el que tú quieres, sino el que es. Y saberlo de antemano implica que entendamos la complejidad de que dos seres se unan. Entonces no puede ser una cosa de que yo quiero que tú seas de tal manera o que tú quieres, o yo quiero que tú seas de otra manera. No, eso no se resuelve por ahí. Eso se resuelve cuando entendemos la complejidad. Y lo mejor, y con esto me voy a la pausa, es que esa complejidad termina siendo milagrosamente perfecta. Y es cuando entonces decimos, wow, es que la vida es perfecta y los seres son perfectos y tú te vas a encontrar con el ser que te toca. Pero bueno, vamos a la pausa y lo seguimos hablando. Continuamos, mis amigos. Usted está en Fraga en Éxitos y yo estoy feliz de recibirlo el día de hoy. Qué bueno que estamos hablando de cómo son los otros en mí. Porque la otra es importante, es cómo son ellos en mí. Cómo son ellos, cómo habitan ellos en mí. Cómo ellos van a tocar áreas, a descubrir áreas que son realmente, que no las toca todo el mundo, que todo el mundo no las sabe, que todo el mundo no las ve claras, y sin embargo ellos la ven, no solo la ven, sino que la intuyen. Y de ahí, cuando Cristo dice, es que una palabra tuya bastará para sanarnos, es que yo creo que cuando tenemos esa conciencia es lo que permite una real empatía, un real contacto humano. Cuando yo puedo, primero, entender la complejidad, segundo, saber que tú, independientemente de la sonrisa que me muestres y del bienestar que me muestres, vienes con tu morral de piedras igual que el mío, con contenidos distintos, pero igual que el mío de pesado, y que tenemos entonces que encontrar las áreas más a gusto y las áreas más cómodas para que tú puedas transitar por mi vida y yo transitar por la tuya. Es todo un contenido muy, muy poderoso, muy fuerte, y entonces nos vamos a quedar ¿dónde? Nos vamos a quedar muchas veces atrapados o totalmente, ¿cómo le digo?, trancados, patinando en áreas profundamente heridas en las cuales no nos hayamos metido. Y ahí es cuando los seres se convierten en heridores. Y esto lo hemos hablado muchas veces. Si yo estoy por la calle, tú tienes una herida en un brazo, Dios te guarde, tú tienes una herida en un brazo, y yo vengo por la calle corriendo, rápido, vengo rápido porque tengo un apuro, y yo vengo con unos paquetes, y yo agarro y sin querer, en un movimiento de brazo totalmente involuntario, te tropiezo la herida y tú pegas un grito, tú me vas a culpar a mí de haberte hecho el dolor en la herida. Y me vas a reclamar que vengo rápido y que no veo para los lados y que no veo inconsciente. Cosa que tienes razón. Lamentándolo mucho, el mundo no se debate en tener o no razón, sino
Sí, tienes razón. Más, la herida estaba ahí. Si tú no hubieras tenido herida, si tú no hubieras estado herida o herido, y esa herida hubiera estado ahí, yo te tropiezo y a lo mejor te pido perdón y no pasó nada. O tú me dices, oye, vale, pero ¿cuál es el apuro? Tranquilo. Y no pasa nada, no pasa de una anécdota que hasta simpática puede ser. Pero como yo te tropecé tu herida, la cosa es dramática. Y la cosa se vuelve dolorosa y la cosa se vuelve difícil. Se complejiza. Y en ese complejo de interacción, es importante saber que ese es el vivir. Hay seres que van a tocar tus heridas y es importante saber que cuando tú estás triste por algo que te hicieron, seguramente lo que te hicieron, que puede haber tenido malas o buenas intenciones, no lo sé, pero eso de alguna manera es porque te echó sal en una herida y esa herida es tuya. Por eso he dicho 1000 veces, el problema no es de quien lo ocasiona, el problema es de quien lo padece. Quien lo ocasiona lo metes preso y se acabó. Quien lo ocasiona le metes un regaño, una multa o un castigo y se acabó. Pero el que lo padece es el que tiene que reparar, es el que tiene que ponerle coto a ese problema. No es el que lo ocasiona. Esto también es importante. Todos los seres te van a herir o no herir de acuerdo a cuán herido estés y cuánto te tropiecen esas heridas. Heridos vamos a estar siempre. Ahora, hay heridas que están cicatrizadas porque se han trabajado, porque se han metido allí, porque se han generado algo. Hay heridas que están totalmente abiertas y son cosas de hace 40 años, pero están abiertas, pues. Entonces, por supuesto, cualquier cosa que la roce, pega un grito y genera un dolor enorme. ¿Me captan? Cuando tú además tienes una herida abierta, esto es importante, no tienes una herida abierta, tu atención reticular, de la cual hemos hablado, esto es neurociencia pura, la atención reticular, esa que te permite saber que si tú quieres una bicicleta azul y sueñas con la bicicleta azul y estás pendiente de la bicicleta azul, de repente sales a la calle y empiezas a ver bicicletas azules por todas partes y tú dices, ¿pero qué pasó aquí? Me vendieron la bicicleta porque todo el mundo tiene bicicletas azules. Eso le pasa mucho a las mujeres embarazadas. Mujeres embarazadas salen a la calle y empiezan a ver mujeres embarazadas como locas. Y de alguna manera, y algunas dicen, todo el mundo está embarazado. Mentira, todo el mundo no está embarazado. Está embarazada un número de mujeres, pero que en la atención reticular de ella, lo que ve son mujeres embarazadas. Eso mismo sucede con lo herido. Exactamente igual. Hay una cosa reticular que es como si tú invitaras a la gente a que te tropezara. Hey, tú lo has sentido cuando tienes, por ejemplo, qué sé yo, un pie malo, entonces te pisa todo el mundo. Tú tienes una cuestión, y es decir, tú tienes una cosa en la uña que duele, un pellejito, una cosa en la uña que duele, y te la tropiezas con todo. Porque hay una cosa ahí de atención con respecto a eso muy particular. Eso en las relaciones es totalmente determinante. Totalmente determinante. Por eso, yo siempre digo que hay que tener mucho cuidado cuando las determinaciones que tomamos para que no nos duela tanto son, por ejemplo, quedarte solo. A mí me parece que yo no podría decir que eso es un error. Yo no podría decir que eso es una cosa mala, porque ¿quién soy yo para decir eso? Pero no me parece la mejor opción. Simplemente, a mí no me parece que eso pueda llegar a ser lo mejor que tú puedas hacer con tu vida. El hecho de sencillamente bloquearte y decir, bueno, yo me quedaré solo, no tengo amigos, porque los amigos traicionan. Entonces me agarro de un paradigma o me agarro de una creencia y me quedo solo y dejo de trabajar. Que el trabajo relacional es un trabajo muy hermoso porque es un trabajo que me refleja permanentemente. Entonces, ahora yo te pregunto, ¿y por qué te quedaste solo? Porque la gente es muy ingrata. Porque la gente entonces cuando necesita de ti anda detrás de ti, cuando no te necesita te dejo. Y yo les puedo contestar, es verdad. Y eso no tiene nada de malo. Eso no tiene nada de malo. Yo le agradezco mucho al señor cerrajero, que tiene su cerrajería en la esquina, porque en un momento se me quedó trancada la llave con una hornilla prendida, con los perros adentro, con y ese señor agarró, cerró la Santa María, se vino conmigo,
tal, me abrió la puerta gentilmente, me cobró, le pagué y se acabó. Eso no quiere decir que yo le vaya todos los días, que todos los días ese señor tenga que estar llamándome para ver cómo estoy. ¿Me entienden? No, lo normal de la gente es cuando te necesita se acerca y cuando no te necesita toma distancia. Eso es natural. No lo vemos así porque nos encanta una cosa encompinchada, en deuda. Es que yo creo que tenemos unas nociones. Por eso el tema de hoy es cómo son los otros en mí. Hay una cosa ahí de creencia de que los seres tienen que estar como haciéndome una corte permanente porque yo soy un ser que permanentemente estoy afanado. Si tú eres así es porque te da la gana a ti de ser así. Punto. Ahora, otra cosa es que te paguen mal. Otra cosa es que después de que te necesite, entonces salgan hablando mal de ti o quitándote algo o no pagándote o robándote algo. Esa es otra cosa distinta. Estamos hablando de seres entonces ahí muy enfermos que también hay que revisar qué hacen en mi vida este poco de seres inconsciente, que me está mostrando esta corte de seres absolutamente indeseables en mi vida. También hay que pensarlo, porque yo soy el que atraigo todo esto. Somos vibración. Fíjense ustedes que hay una etapa de la vibración que es importante verla, ya que estamos hablando de todo esto. Se supone que nosotros tenemos un cuerpo sutil, ¿ok?, invisible pero sutil, que es claramente visible a través de cámaras Kirlian y otro tipo de instrumentos, donde nosotros vamos depositando nuestro mundo de creencias. Las creencias se vuelven energía y la energía se va poniendo en ese cuerpo sutil. Se supone que todo lo que nosotros atraemos vibratoriamente a la vida, por eso se llama vibratoriamente, porque estamos vibrando bajo una frecuencia y esa frecuencia es la que atrae lo mismo. Es lo mismo que hemos tenido ya absolutamente ligado a ese cuerpo sutil. Me explico. Todo lo que tú creas, si tú has creído toda la vida, o si tú has creído profundamente que tú te fregaste porque naciste pobre, y vas a ser pobre el resto de tu vida, y ahí no tienes posibilidad. Eso es lo que va a imperar, óyeme bien, vibratoriamente, ante todo lo que significa dinero en la vida. ¿Qué tal? Cuando tú alguna vez porque tu mamá y tu tía y tu bisabuela se quedaron solas, por las razones que ellas quisieron quedarse solas, tú entonces, ahora joven, te quedas sola y tú dices, pero ¿por qué si yo no quiero repetir la historia de mi mamá, ni la historia de mi tía, ni la historia de mi abuela, ni la historia de mi bisabuela? Yo quiero tener una pareja, yo quiero tener una familia. Y sin embargo, no, bueno, vibratoriamente hay una creencia que es de tipo familiar, que está en ese cuerpo sutil y que permite que la vibración sea de rechazo, de la gente que puede entrar de alguna manera siente que no puede entrar, entonces solo entra la gente que vibra igual. Y la gente que vibra igual, si tú tienes miedo a que te dejen, a que se malporten, a que te maltraten, evidentemente los que vienen son maltratadores, malportados, porque ese miedo es un estado vibratorio. ¿Me lo entiendes? Es decir, hay que indagar nuestro mundo inconsciente para ver qué hay. Te lo voy a explicar más fácil. Si en un momento determinado, aquí me dice que me vaya a la pausa, me voy a la pausa y al regreso te voy a explicar esto más fácil. Ya venimos. Continuamos, mis amigos, usted está en Fraga en Éxito, yo estoy feliz de recibirlo. Hoy hablando de cómo son los otros en mí. Y ya llegamos al punto de hablar de esta cosa vibratoria, ya que entendemos y sentimos que somos vibración, cómo lo vibratorio tiene en nosotros un efecto fundamental. Ok. Entonces, fíjense ustedes. Cuando yo vengo... Es decir, ¿qué hay que hacer? Es lo que yo venía a explicarles. ¿Qué hay que hacer cuando yo descubro, si a lo mejor, ojalá que mis palabras te hayan servido y tú de pronto dices, oye, Carlos, por fin alguien me dijo lo que me pasa. Ok, ¿cuál es lo que tenemos que hacer? Bueno, si yo en un momento determinado voy viendo que yo voy atrayendo, óyeme bien, que atraigo a mi vida seres, es decir, que empiezo a traer sucesivamente seres que no me suman, seres que de alguna manera me restan a toda luz, seres que permanentemente están pataleando en torno a quiénes son, cómo son y qué pueden hacer conmigo.
y de verdad que no los quiero en mi vida, yo tengo entonces que de una manera sentarme conmigo a ver cuál es la creencia que los está trayendo. Ey, y si hacen el trabajito, que es un trabajito importante, y se quedan ahí, primero, sin culpa, yo no soy culpable de esto, yo soy responsable de esto. Hay una parte mía que se responsabiliza de estar vibrando de una manera producto de una creencia que estos seres vienen, y esto es lo interesantísimo, estos seres vienen a recordármelo. Estos seres me están diciendo una y mil veces que me están recordando lo que soy. Es decir, están recordándome que hay una creencia que los atrae a ellos perfectamente. Sí, hay veces que tú dices, oye, pero ¿por qué hoy todo el mundo me trata mal? ¿O por qué cuando voy a una institución pública me encuentro con puras personas que me tratan mal? No puede ser que en esa institución pública no haya alguien que me trate bien. Eso puede estar ligado a tu creencia. En los sitios públicos o gubernamentales, los seres maltratan a los usuarios. Punto. Y esa creencia, que a lo mejor es de tu abuela, es de tu tía, es de tu amiga, es de tu prima, y tú las cementaste ahí, hay que volverla a ver y hay que entonces ir viendo cómo la empezamos a cambiar y cómo la empezamos a sacar, que ya vamos a hablar de eso. ¿Me entiendes? Porque tú cuando vas a sacarte la cédula, cuando vas a pagar la luz, cuando vas a cualquier cosa, tú vas vibrando con esa creencia. Vibrando con esa creencia. Y al vibrar con esa creencia, evidentemente surgen cosas. Lo pasa con el miedo. Yo tengo un amigo que, al igual que yo, le aterran las montañas rusas. A mí me aterra una montaña rusa, pero declarado. Me he montado, y de las enormes, por complacer al grupo con que iba. Y les juro que yo me senté con los ojos cerrados y abrí con los ojos cerrados. Así que no la disfruté, no la viví. Esto lo he contado otras veces, pero es importante. Este amigo, que no es el caso mío, este amigo le han pasado, es más, él dice que él va a escribir un libro anecdótico de lo que le ha pasado en las montañas rusas, que ha tenido que ir con sus 3 hijos que les encantan las montañas rusas. Porque entonces, como él le tiene tanto terror de esto de ponerse blanco, de sudor frío, de todo lo que le pasa, bueno, a él le pasa. Entonces, el único día del año que se paró a mitad de camino la montaña rusa, a él se le paró la montaña rusa a mitad de camino. El día que de pronto se fue la luz, ese día le pasó a él. Porque el miedo es un estado vibratorio producto de una creencia que te pone en un estado vibratorio absolutamente alto, notorio, ante la circunstancia de la cual le tienes miedo. Por eso los miedos aparecen. Entonces, hay que revisar todo ese mundo de sistema de creencias que, aunque el consciente dice yo no pienso así, pueden estar instaladas así y te la están mostrando. Y todo eso tiene que ver con tu mundo relacional. Todo tiene que ver con tu mundo relacional. Por eso hay elementos. Entonces, ¿cómo hacer cuando yo descubro, oye, me vienen una cantidad de seres con estas características, me aterro, ¿qué pasa conmigo? Bueno, voy a mis creencias, ¿qué creencia habrá allí? Y me quedo viendo qué tipo de creencia hay. A mí me sirve mucho escribir, y sería bueno escribir. Las creencias que yo tengo ante las personas que vienen con negocios sucios son chácata, chácata, chácata. Y se escribe, y ahí van a aparecer. Y ya cuando las viertas en el papel, ya eso va perdiendo fuerza, porque de alguna manera te vuelves dueño de ellas, y al volverte dueño de ellas, las cambias. ¿Cómo las cambio? Si, por ejemplo, la idea que tú crees es que uno, ¿cómo te digo? Uno no tiene la suerte de gente buena. Ok, yo, Carlos, tengo siempre la suerte de gente buena, maravillosa, generosa, la cambias. Es tan de niños como eso. Es tan simple y tan infantil como eso. Porque la mayoría de esas creencias se metieron en el campo sutil a propósito de la niñez. Entonces es ahí donde hay que atacar. Muy importante eso. Para que tú entonces puedas tener una vida relacional
mucho más consciente. Porque lo más fácil es, ay, pero es que Sandra, bueno, Sandra es así, no, yo no la quiero para mi vida porque Sandra es así. Pedro, ay no, Pedro, no, Pedro es un desastre, no, yo no quiero a Pedro en mi vida y Pedro es... Entonces, yo voy llenando mi vida de una cantidad de seres que no suman. Y al no sumar para mí, tampoco yo sumo para ellos. Entonces hay que tomar ahí ciertas medidas que tienen que ver con mi mundo interno, con mi mundo mental, con mi sistema de creencias y con una cantidad de elementos que yo he ido alimentando dentro de mí y que generan todo esto. Por eso hay teorías muy aceptadas que dicen que tú eres el producto de las 5 personas más cercanas a ti. Sean buenas, malas, regulares, las que más griten, las más vulgares, no importa. Tú eres el producto de las 5 personas más cercanas a ti. Esas cotidianas que ves todos los días y que todos los días llaman tu atención. Tú eres el producto de esas 5 personas. Bueno, lo ideal es que esas 5 personas sean 5 personas que sumen y no 5 personas que resten. Entonces, ahí empieza una cosa importantísima. Por eso el mundo de la inteligencia relacional es un mundo que tiene que ver con reglas, tiene que ver con negociaciones, tiene que ver con límites, tiene que ver con trabajo. Esto no es, ay, mis amigos llegan o no llegan. No. Por eso es tan absurdo y tan inútil y tan falto de cualquier cosa quien te dice a mí que me quieran como soy. No, a mí que me quieran y ojalá que el cariño y el amor que me tengan me movilice a ser mejor persona. Eso es lo mejor que me puede pasar. El mejor piropo que te puede hacer alguien es, mira, María Eugenia, desde que yo te conocí, yo soy mejor persona. Ese es el mejor piropo que le pueden dar a alguien en la vida, pero el mejor de los mejores. Y por eso una pareja siempre se juzga por si cuando terminó, si llegó a terminar, o hoy podemos medir, después de los años que llevamos juntos, si somos mejor persona cada uno. Porque si eso se da y somos mejor persona cada uno, la pareja ha sido un éxito total. Ahí está el punto focal de todo esto. Por eso hay que trabajar. Por eso hay que conocer de inteligencia relacional. Por eso hay que ver cómo son los otros en mí, para ver con qué yo los reflejo, con qué, porque es que somos percepción. Repito, somos total y completa percepción. Entonces, esa percepción es la que uno, por ejemplo, yo particularmente que asesoro restaurantes, asesoro sitios de interés público, yo busco que los que tengan injerencia en eso puedan saber. Si esto es percepción, papá, tú tienes que tener una carta que avive lo mejor de cada ser humano en la percepción. Tú tienes que tener gente que avive porque sean simpáticas, porque le brillen los ojos, porque estén felices. Eso. Yo le digo a todos los restaurantes, si usted no tiene un ser, óigame bien, si usted no tiene un ser, que cuando usted llegue al restaurante, a la heladería, le digan buenos días o buenas tardes, bienvenido a, ya usted perdió un 35% de ese comensal. Y el comensal no se pierde porque coma mal. El comensal se pierde cuando no vuelve. ¿Y usted cree que mucha gente no entiende? Mucha gente está perdida y no entiende. Entonces, ojo con esto. Todo esto sirve para la atención al público, sirve para atraer clientes, sirve para implementarlo en todos los emprendimientos. Todo esto sirve para todo eso. Pero hay que tener claro que nosotros somos percepción. Y esa percepción viene con un mundo de ideas que está en lo sutil de nosotros y que vibran de una manera particular. Y al vibrar de una manera particular, esa particularidad lo que hace es atraer a lo igual. Y eso es lo que hace que tú digas, pero bueno, ¿y hasta cuándo? Y esas ideas que no me gustan, que atraen cosas que no me interesan, que atraen cosas que me perjudican, son las ideas que yo tengo que empezar a cambiar. Son las creencias que yo tengo que empezar a cambiar. Y se cambian como las cambiaría un niño de 4 años. Aquí no hay que ir a Harvard
ni hacerse un análisis. No, no, no. Eso es cambiar ideas. ¿Ok? Bien, amigos. Manos a la obra, entonces. Amigos, me despido de ustedes. Ha sido un placer verdaderamente poder compartir con ustedes este tema que tanto me gusta y recordarles que Jonathan Aguilar está en el control técnico, que en la producción está Jessica Ferrer, Verónica Pérez, Michelle Cabrera, Paula Muciotti, Gabriel Planas y Daniela Pérez, edición y montaje Ismael Medina y en la gerencia Johanna Paredes. Todos contentísimos de habernos recibido y recordándoles que aquí se les quiere mucho, se les quiere bien y se les quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa, que espero que sea en el próximo minuto, pero conmigo será en la próxima emisión de Fraga en Éxitos. Gracias.